Se ha dicho, y yo creo que con mucha razón, que esotéricamente el conocimiento que se imparte no solo es el muy práctico. Es decir, que se nos habla de mitos, leyendas y a veces conjeturas de los propios investigadores esotéricos, con tendencias a sublimizar tanto las ideas que a veces resultan incomprensibles a la mente corriente, nuestra mente intelectual. Esto sucede muy acusada y profundamente cuando nos referimos a la leyenda o al mito del Santo Grial. Y no obstante, el Santo Grial, que ha hecho derramar mares de tinta a escritores esotéricos y no esotéricos por las implicaciones subjetivas de que vienen revestidos estos misterios. Y sin embargo, desde un ángulo profundamente humano, comprensible a nuestra visión, a nuestra comprensión actual, es algo sencillo, porque todo se basa en una leyenda que proviene de la muerte de Cristo en la cruz, en la cual se dice, hablo por oídos ajenos, no por experiencia, que uno de los grandes discípulos de Jesús de Nazaret, José de Arimatea, con un vaso o con una copa había cogido, había escanciado dentro de la copa la sangre que se vertía de las llagas de Cristo. Y que entonces este cáliz, esta copa, tenía desde entonces un significado muy esotérico, porque según se nos dice, José de Arimatea escondió el vaso sagrado, la copa sagrada, en cualquier remoto lugar. Dios sabe dónde, Dios sabe por qué, o si fue verdad o no. Nos referimos simplemente al mito o a la leyenda. Y desde entonces parece que esta copa está irradiando una serie de energías que provienen del contenido de esta copa, es decir, del contenido místico de la sangre de Cristo. ¿Es así o no es así? Pero podemos analizar críticamente el significado oculto de la copa. Vemos, por ejemplo, que en toda liturgia cristiana, en el sacrificio de la misa, se utiliza la copa, que viene a ser una copa también la pila del bautismo, que tiene un significado muy esotérico. Y tenemos también que en las pagodas egipcias, en China, por ejemplo, en los templos egipcios, y también en los templos griegos existe también una participación mística de la copa, como ya hablamos en cierta ocasión también del tañido de la campana con efectos mágicos sobre los fieles y sobre el contenido ambiental. Pero los cristianos han llegado a comprender el significado de la copa y de la hostia sagrada, tal como está tratando de representar el sacerdote. Tengo que decirle a ustedes que esotéricamente no se da mucho valor tal rito cristiano hoy día, no porque carezca de significado esotérico, sino porque falta santidad en los sacerdotes. Porque en realidad el Santo Grial es el cuerpo del ser humano, es decir, el cuerpo místico o el cuerpo de misterios del ser humano, con la participación mística de la mente, del cuerpo emocional
ni del cuerpo físico. Esto constituye esotéricamente un misterio revelado. Es decir, que cuando hablamos de un cuerpo de misterios, hablamos del misterio contenido en el triple hombre. El hombre mental, el hombre emocional y el hombre, digamos, físico, el que nos conocemos unos a otros por el cuerpo físico. La parte más objetiva del misterio. Vemos también que en el sacrificio de la misa el sacerdote introduce, o se está comiendo la hostia que representa la substancia crística. Después le añade el vino, que es la sangre. Y todo esto, no sé hasta qué punto los creyentes cristianos han llegado a comprender el alcance de ese sacramento, el sacramento de la Eucaristía. Es el sacramento del Santo Grial. Es la revelación de un cuerpo de misterios hasta aquí desconocidos. Se nos dice que las cruzadas en los primeros siglos, después del cristianismo, tenían por objeto recuperar la copa y salvaguardar el sepulcro de Cristo. No sé hasta qué punto fue verdad en la tradición histórica. Lo que sí existe en el ser humano, un deseo permanente de hacerse uno con el cuerpo de misterios. Y en esto están de acuerdo todos los hombres y mujeres inteligentes del mundo. Es decir, hay una serie de pormenores, hay una serie de detalles que convenientemente comprendidos nos dan la idea de lo que significa el Santo Grial. El Santo Grial es también la representación cuando se daría la estrella de Sapphire. Cuando se introduce el cuerpo de misterio dentro del misterio total, el misterio físico de la copa, entonces se produce un misterio revelado. Y a fuerza de misterio revelado se extiende la tradición mística, o si ustedes lo prefieren, la tradición apostólica de los hijos de Dios, de los reveladores del plan. Es decir, que esotéricamente el mito tiene un significado, como el significado, por ejemplo, que se le da a la leyenda de Prometeo. Prometeo es aquel Dios, joven Dios, que visita la tierra y ve que los hombres viven en la oscuridad. Se siente apiadado de ellos y entonces, llenos de devoción hacia la humanidad, asciende al Olimpo y a Júpiter, su padre, le roba la luz, que es la luz de la mente. Y se nos da esta alegoría, este mito, esta simbología, de una manera muy subjetiva. Pero después vemos que realmente existe una participación externa de misterios en la vida del ser cuando alcanza la individualización, cuando el hombre animal se convierte en un ser humano. Es decir, que cuando Prometeo ha robado a Júpiter por rayos de luz que serán la mente de los hombres, ha constituido este cuerpo, el cuerpo mental. Existía un cuerpo físico y un incipiente cuerpo emocional. En el momento en que se produce la individualización, el misterio latente empieza a tomar fuerza. Y entonces el hombre ya no es un detalle histórico, sino que es el ser que empieza a crear la historia, con la participación ya consciente del karma, que desde aquel momento será individual, será libre, será hecho a imagen y semejanza del propio ser. Ya no depende de un alma grupal, depende de sí mismo. Y esta dependencia de sí mismo, o autoconciencia, es la iniciación de la individualización, cuando el hombre animal se convierte en un ser humano.
Tenemos entonces que la representación mística del cáliz es el cuerpo de misterios menores. El hombre, cuando comprenda exactamente su mente, su cuerpo psíquico o cuerpo emocional, y se dé cuenta de que el cuerpo físico solamente es un receptáculo de las energías que vienen de la divinidad, de niveles cósmicos, entonces empieza a participar activamente en misterios superiores. Y entonces, a partir de aquí, existe ya un contacto con aquello que llamamos el verbo. Hasta aquí el hombre tenía tres cuerpos. Era consciente, autoconsciente de un cuerpo físico. Dense cuenta que nos vemos, somos autoconscientes del cuerpo físico, pero al llegar a tal nivel emocional no somos autoconscientes, somos conscientes de las emociones. Autoconciencia significa control, significa dominio, significa participación activa del verbo en la vida de aquel cuerpo. Teniendo en cuenta que la mente, la emoción y el cuerpo físico no son el verbo, no son el yo, no son el alma solar o ángel solar. Sino que son tres entidades completamente independientes, que trabajan a su propio ritmo, que tienen una vida propia, que reaccionan según ciertas características y que por lo tanto nada tienen que ver con el verbo. Vemos entonces que el grial, no digo santo grial, el grial, el santo grial es cuando el verbo se introduce en el cáliz y el cáliz empieza a brillar, empieza a divinizarse. Pero cuando existe solamente una participación de vehículos, el vehículo mental, el vehículo emocional y el vehículo físico, existe solamente una vida elemental, porque no existe una conciencia organizada que controle la mente, la emoción y el cuerpo. El hombre solamente, se da cuenta de su cuerpo físico, no se da cuenta de que él también participa y debe participar activamente en el control del cuerpo emocional, el más activo en la actualidad, en la humanidad. Y el campo más difícil para el discípulo, el kurukshetra, tal como se le llama en el lenguaje esotérico, que significa el cuerpo de más tensiones dentro del individuo. Pero cuando en virtud de la participación activa del verbo, ya introduciendo la chispa de la mente en el cerebro incipiente del hombre animal, cuando el animal, hablando simbólicamente, que anda en una posición horizontal, endereza su columna vertebral, se produce el fenómeno de la individualización. El hombre es un ser que no solamente forma parte de la historia, sino que crea la historia. Al crear historia empieza a tener un cierto sentido el cuerpo de misterios que llamamos mente, emoción y cuerpo físico. Cuando los antiguos alquimistas buscaban la piedra filosofal, cuando los cruzados, los templarios, los rosacruces, los señores de la tabla redonda, los caballeros de la tabla redonda, o cuando ambos buscaban el velocino de oro, exactamente lo que buscaban era el verbo, no buscaban la copa. La copa, el misterio del grial, el misterio contenedor de la sangre de Cristo, es solamente cuando el verbo se introduce dentro de la copa, dentro de la mente, y entonces empieza a brillar. El verbo está aquí. Y entonces desaparece, solamente queda la estrella de 5 puntas.
que es la estrella monádica flotando siempre encima de la cabeza del iniciado, como símbolo de participación en los misterios mayores o de Shambhala. Es decir, que cuando ustedes lean, escuchen o traten de interpretar el misterio real, háganlo sencillo. Porque si una verdad esotérica no puede simplificarse, deja de tener carácter práctico para el individuo o para la humanidad. Por lo tanto, el Grial lo estamos buscando constantemente. Yo diría a ustedes que el Santo Grial es Shambhala, la casa del Padre. Y todos los seres humanos, yo diría que la naturaleza entera, en sus reinos, razas y especies vivientes, están buscando todos la casa del Padre. Y la casa del Padre es aquella luz que irradia al Señor del mundo, y en donde existe una participación activa, cuando existe un misterio revelado, visto esotéricamente, se ve siempre al iniciado como una copa dentro del cual se va introduciendo el verbo. En la medida que el verbo se va introduciendo en la copa, sucédense las iniciaciones. Y cuando hablamos de este conducto que va de aquella pequeña parte del hombre que llamamos mente, buscando su aspecto superior, le damos el nombre de Antakarana. El Antakarana es la búsqueda del misterio superior a partir de los misterios menores. Los misterios menores contenidos aquí, que son los que dan la autoconciencia física, astral y mental, y constituye una organización de carácter místico que tiene por objeto hacer descender de las alturas la gloria monádica, la cual viene envuelta en la hostia del ángel solar o del Dios superior o del verbo. Y el verbo de revelación, al introducirse en la copa, produce las varias iniciaciones que se toman en el plano mental. La primera, la segunda y la tercera. La cuarta iniciación corresponde a la propia hostia, al propio verbo. Y la quinta, el plano ámico. Ya está tocando la estrella de 5 puntas, que es la gloria del hombre realizado. Como ven, el proceso místico del Grial se puede interpretar en términos de lo que ya todos sabemos. Y todos los yogas conocidos, todos los sistemas de entrenamiento espiritual, todo cuanto están tratando de revelar las sociedades esotéricas del mundo, y todo el proceso de participación activa del hombre en la vida comunitaria, el ser que llamamos el Señor del mundo, es una representación más o menos objetiva del Santo Grial. El Grial corresponde siempre a la búsqueda. Es el punto de llegada del deseo del hombre de ser y de realizar. Cuando en los niveles inferiores domina todavía lo que llamamos el instinto, es muy difícil que se tenga control del cuerpo emocional. Cuando el cuerpo emocional tiene una característica definida de misterio, entonces es el campo de lucha, que es lo que ocurre en la actualidad. Y cuando la mente domina al ser humano, entonces podemos decir que el hombre empieza a sentir dentro de sí la gloria del misterio revelado. Pero podemos continuar con las relaciones. Aquí se nos podría formar ahora una imagen de esos días. Esotéricamente, la psicología tiene un significado muy profundo, y grandes esotéricos del pasado que crearon los cimientos de lo que sería la psicología moderna se dieron cuenta de que existe una relación entre las pasiones del hombre,
naturaleza interior. Entonces, se dieron cuenta de que realmente la frente indica la mente, que desde las cejas hasta la base de la nariz indica el cuerpo emocional, y que desde la base de la nariz hasta la barbilla, el nacimiento de la barbilla, es el cuerpo instintivo. Como ven, el Santo Grial se está reflejando en nuestra naturaleza física. Cuando decimos tu cara te delata, como si delata la flor por su perfume. Entonces todo esto que estamos viendo no es más que representaciones del Grial. Y entonces, ¿para qué tener tanto misterio acerca del Grial? Si todo cuanto buscaba la persona en su vida era sublimizarse al punto de crear un punto de relación entre este centro, que es el centro ajna, y el centro coronario, y este trazo o este sendero que va, esta línea de luz que va del centro ajna al centro coronario, se llama técnicamente la antacarana, que es este punto que va desde los límites o la periferia de la copa hasta el verbo revelador de la conciencia. Todo esto implica un trabajo simplemente de analogía. Si ustedes quieren aprender bien el esoterismo, no académico, simplemente las ideas esotéricas, tendrán que utilizar la analogía, hacerse uno con la gran máxima de Hermes Trismegisto: igual es arriba que abajo, igual es abajo que arriba, y existe una participación activa de misterios que van del macrocosmos de la divinidad al microcosmos, el ser humano. Y todo esto tiene que ver precisamente con el misterio del Santo Grial. ¿Y cuántos misterios no existen dentro de la liturgia cristiana, que todavía ha sido comprendida por aquellas personas, incluso por los sacerdotes, que día tras día están tratando de revelar un misterio? Esotéricamente se dice, no basta con conocer todo el misterio, no basta conocer todo el sacramento. El individuo debe convertirse en el propio sacramento. No basta que sepamos lo que es el Santo Grial. Preguntarnos qué es lo que tengo que hacer si el conocimiento es tan tenue, tan nebuloso que no nos demos cuenta que lo que implica el esoterismo práctico es llevarte una vida lo más correcta posible, que los conocimientos son subsidiarios, que no tienen una importancia capital en la vida esotérica, que son pequeños puntos de luz que cada cual puede adaptar a su propia naturaleza y a su propio destino, pero que en líneas generales no tienen el valor de la revelación en la vivencia cotidiana. Antiguamente se creía que para entrar en unas ramas se tenía que poseer muchos y grandes conocimientos esotéricos, que la persona, por el solo hecho de ser un conferenciante, un escritor esotérico, ya tenía abiertas las puertas de las ramas. Se dio cuenta entonces el discípulo en cierto, o el aspirante espiritual, que no bastaba el conocimiento, que el conocimiento solamente tiene una pequeña parte de valor aquí, pero que lo que interesa es que lo poco que vamos asimilando se convierta en algo práctico. Si después de una conferencia esotérica continuamos igual, ¿de qué nos sirve la conferencia esotérica? Pero ¿y si vivimos la experiencia desde un principio hasta el fin? La experiencia del conocimiento, desde que se inicia la idea hasta que se desparrama en una cantidad prodigiosa de conocimientos completos o de pensamientos. Sucederá lo inevitable, que por vía infusa, por vía interna, algo en nosotros irradiará al exterior lo que es el cáliz. Es decir, que la cantidad, hablando siempre simbólicamente, la cantidad de verbo
que hayamos logrado introducir dentro del cáliz del cuerpo, de la mente y de la emoción, se convierte en irradiación. Y esta irradiación se convierte en una luz tenue al principio, que va alcanzando un brillo hasta que el maestro se da cuenta. Y dice el maestro, los grandes intérpretes de la voluntad de Dios aquí en la tierra. El darse cuenta, el maestro, de que empieza a brillar el lado del discípulo, es cuando empieza a fijarse, es cuando existe lo que llamamos técnicamente discípulo en probación o discípulo en observación. Si va creciendo la intensidad del verbo dentro del grial de la conciencia hasta extremos más dilatados, más magnitud e intensidad de luz, entonces el maestro se da cuenta de que realmente hay una promesa para la jerarquía, y entonces lo acepta en su rama. Y tras un breve periodo de tiempo dentro de las ramas, en los niveles periféricos de las ramas, debe demostrar a aquel discípulo que ha sido admitido que realmente está capacitado para permanecer en las ramas. Si continúa introduciendo verbo de luz dentro de sus vehículos hasta que hasta cierto punto empieza a colmarse la copa, entonces se le admite en el corazón del maestro, se le llama el discípulo escogido, se le llama el discípulo predilecto o el hijo del maestro. Y entonces a partir de aquí viene todo cuanto sucede más allá de la copa, que tiene que ver solamente con el verbo, que es la iniciación. Y las iniciaciones son grados de grial que van extendiéndose en ondas concéntricas a través del tiempo y del mundo y del espacio. Es esto llevado fuera. Es decir, el verbo se ha santificado dentro de la copa, pero la copa ha demostrado capacitada completamente para emitir la fuerza del verbo. Se establece entonces la unión verbo-cáliz, y de la unión del verbo-cáliz surge el tercer factor, la mónada. La mónada es el espíritu en el hombre, es la esencia, lo más elevado que puede concebir el hombre dentro de sí mismo. Es al propio tiempo una chispa de Dios que trata de ser consciente a través de la copa humana. Es decir, que todas las iniciaciones son revelaciones del Santo Grial, y que el Santo Grial está oculto, hablando simbólicamente, en Zambala, allí donde la voluntad de Dios es conocida. Y de todo este contenido místico, de la revelación de misterios menores que se van haciendo mayores, conforme el verbo se va introduciendo en la copa, surge el hombre divino, el maestro de compasión y de sabiduría. Se pasa del cuarto al quinto reino, y entonces a partir de aquí solamente existe luz, amor y poder dentro del corazón de la iniciación. Ya nada tiene que ver con la copa mística, tiene que ver solamente con el verbo. Y este verbo tiene tanta importancia para un maestro que la copa ha dejado de tener ningún valor. Cuando se administran los sacramentos de la Eucaristía, se darán ustedes cuenta de que se da importancia al cáliz por los ornamentos, por la belleza, el arte y por el valor de los metales y de las piedras incrustadas en tal, lo cual es el gran error del cristianismo, que ha nacido de la perfecta humildad del verbo y que nada tiene que ver con la riqueza ornamental de la copa. De ahí también, si ustedes analizan el proceso, se darán cuenta del valor de la humildad en el hombre para poder captar el verbo, porque realmente el cuerpo de misterio solamente puede ser alcanzado en términos de humildad. Si no existe humildad, no puede existir una participación activa en los misterios. Y este misterio es algo permanente.
algo constante. Debemos vivir permanentemente en el misterio, en el ser sagrado que todos llevamos dentro del corazón. Podríamos extender esto a ustedes. Se sienten intrigados de alguna manera y pueden entonces preguntar, porque siempre existe un vacío dentro del corazón. Quizá el vacío no se llene con los conocimientos que se imparten más o menos correctamente aquí, pero al menos existe una participación activa que surge de aquel gran vacío hasta que se condensa en una participación consciente. ¿Lo han visto claro? No hay ningún vacío. Yo sí tengo una pregunta, no sé si realmente tiene una estrecha relación con lo que usted ha hablado, pero yo me pregunto desde hace tiempo si el individuo, cuando ha alcanzado el quinto reino, y como usted dice, solo haya venidas de luz y amor, entonces si observamos esta analogía de cómo es arriba es abajo, si el individuo aquí en el cuarto reino realmente vive dentro del dolor por alcanzar unas metas, ¿no supondrá que para un individuo que está viviendo en el quinto reino ha de existir, por este mismo motivo de la analogía, también un sufrimiento, aunque diferente? Bueno, el sufrimiento siempre está en los vehículos. No tiene nada que ver con los rasgos. No sé si lo he dicho anteriormente. La luz no puede tener karma, hablando simbólicamente también. Ahora, aquello que constituye el cuerpo de manifestación o cuerpos de manifestación del hombre, por aquello que decíamos anteriormente, de que existe una entidad, esto un elemental mental, elemental emocional o astral, como quieran, y un elemental físico. Cuando este triple cuerpo mental, emocional y físico, que no es el yo, sino que son entidades con autoconciencia dentro de su propia estructura. ¿Se han preguntado ustedes qué hace el cuerpo mientras ustedes están durmiendo? Si tiene frío se tapará, si le pica el brazo se rascará y ustedes no se dan cuenta. ¿O se dan cuenta ustedes de que están ustedes realizando la digestión? O que están respirando, simplemente. Este elemental físico se cuida porque es su cuerpo, es su creación. Y todo cuanto atañe al cuerpo se siente realmente celoso de su posesión. Y naturalmente, como el elemental físico está creado por naturaleza física, sustancia física, material, su tendencia es en esta dirección. Pero como que la tendencia del alma en encarnación es hacia arriba, ¿qué pasa? Este es una fuerza que va impeliendo al alma hacia arriba, pero el elemental físico está impeliendo hacia abajo por la gravitación de la propia sustancia, de la materia. Entonces existe una lucha entre el alma en encarnación y sus vehículos de expresión. Y a esta lucha, a esta resistencia de la materia a la voz del espíritu es el karma, es el dolor, el sufrimiento. Lo mismo ocurre con el elemental emocional, que tiene sus tendencias, sus propias singularidades, que reacciona a su manera. O ustedes pueden controlar el deseo. Si ven algo, ustedes se sentirán atraídos de aquello, pero realmente así no será el elemental emocional quien se siente atraído hacia algo y hace que ustedes desciendan a realizar aquello que sugiere o que imperativamente reclama el cuerpo emocional. Lo mismo que el cuerpo físico, su tendencia es la materia, es la cristalización, es la
realización o el cumplimiento de sus deseos, grandes y pequeños. ¿Y qué ocurre con el elemental mental? Ustedes pueden controlar la mente. Cuando ustedes están pensando, pueden detener el pensamiento. ¿Por qué? Porque ustedes no son el pensamiento. Y el pensamiento, igualmente, que los demás elementales se están tirando a ustedes hacia abajo. Y el tirar hacia abajo es lo que llamamos el intelecto, el afán de conocimientos, el egoísmo de poseer en algún nivel, como si el verbo tuviese necesidad de estas cosas. Entonces, cuando existe un elemental mental que nos arrastra hacia los pensamientos inferiores, cuando existe un elemental emocional o astral que nos arrastra hasta los deseos más íntimos y a veces más inastos, o cuando existe un elemental físico ávido de sensaciones en sus niveles, entonces existe un alma aprisionada, y la prisión del alma es el karma. Solamente cuando, decíamos antes, empieza el individuo a darse cuenta de que él no es el cuerpo, que no es la base de la culpa, cuando se da cuenta de que él no son los deseos, que es el soporte de la culpa, y cuando se da cuenta de que su mente tampoco es él, sino que lo que es el contenido o el conteniente de la copa es algo aparte. Cuando ya no dice yo como, yo ando, yo hago esto o hago lo otro, sino que dice mi cuerpo hace esto, hace lo otro, pero con conciencia de integridad. Y cuando dice yo no deseo, es mi cuerpo de deseos que me inspira hacia ciertas direcciones. Y decimos mi cuerpo emocional está deseando esto o aquello. O cuando la mente está pensando y decimos mi mente piensa, no yo pienso. Es decir, que el yo se desarticula, se inhibe completamente de sus vehículos de expresión y se convierte en un regidor perfecto de su tipo de vehículo. Significa que controla el elemental mental, el elemental emocional y el elemental físico, que es todo cuanto está aquí dentro, un contenido místico de la copa. Y cuando haya llevado adelante ese proceso hasta un punto determinado, entonces surge la luz a través de gracia. El cuerpo físico está completamente controlado por el elemental mental, controlado por el alma, y el elemental mental está controlando las emociones. Y todo eso constituye el campo de la psicología, aunque no se diga. Hablando de la teoría de la subconsciencia y de la conciencia y de la supraconsciencia. Y naturalmente cuando se habla de la supraconsciencia tenemos que hablar del verbo, no simplemente de la copa. Decimos también lo que decíamos aquí acerca de la forma que tiene el individuo, porque el individuo, cualquiera que sea su grado espiritual, su sexo o su forma esférica, externa, siempre es un representante objetivo de misterios. El misterio de la mente, por ejemplo, y esto lo sabe mucho la señora Montserrat, está en la mente. Y la mente tiene también su participación activa en los misterios. Y el cuerpo emocional y el cuerpo físico, precisamente esto es muy interesante porque es tan fácil de comprender. Ahora bien, la dificultad es cómo puede controlar este triple cuerpo. ¿Cómo puede controlar el cáliz? A fin de que al controlar el cáliz, el verbo se sumerja dentro de la copa. Y entonces la sangre de Cristo, que es la mónada, puede radiar y convertir al ser humano en un testigo de la luz y en un servidor del plan. Pues simplemente haciendo las cosas correctamente. Y para esto no existen modelos de enseñanza esotérica y tratados de yoga. Como les decía,
Una persona puede ser muy inteligente y no puede tener acceso en unas ramas. Puede tener grandes y potentes emociones y no puede penetrar en unas ramas. Puede tener un cuerpo físico perfecto y no puede penetrar en unas ramas. Y sin embargo, dentro de las ramas existen personas humildes y sencillas que viven intensamente el ideal por el cual han nacido. Sin darse cuenta han prescindido de la copa, están buscando el verbo. Y el verbo, por añadidura, tal como es de ley, está enriqueciendo la copa con la más grande de las riquezas del hombre, la humildad. Esotéricamente, la humildad tiene valor de iniciativa. Cuando el hombre reacciona de una manera tan simple que puede renunciar sin esfuerzo a todo cuanto constituye su estructura física, mental y emocional, es cuando, sin darse cuenta, empieza a invocar la gran fuerza tremenda del verbo. Y en la tremenda potencialidad del verbo existe entonces la presentación mística de la estrella de 5 puntas, que es la representación simbólica de la perfección del hombre. Se le llama la estrella de Cristo, que se revela a través del verbo. Yo creo que una pregunta. Si el grial es la representación del ser humano, los ángeles se podían representar igualmente a través de... Sí. Pero al mismo nivel. Los ángeles, bien, hay ángeles inferiores y superiores. De momento, podemos decir que al decir elemental, nos referimos a una categoría de seres que llamamos devas. Hay devas superiores o ángeles superiores y ángeles inferiores. Cuando se constituyó el cuerpo físico fue porque una entidad física, a requerimientos del yo, fue aglutinando materia hasta constituir un cuerpo definido. Y a esto lo llamamos el elemental físico o el deva físico. Cuando se está construyendo el cuerpo emocional, debido a ciertas razones del verbo, al vibrar, de acuerdo con la potencialidad espiritual del aspirante o de la persona que va a reencarnar, entonces existe por irradiación o por magnetismo una atracción de los devas emocionales. Y uno de tales devas emocionales es el que se cuida de construir el cuerpo emocional. Y lo mismo ocurre con el elemental mental, que es un deva superior al físico y al emocional, destinado a crear la mente del hombre. Es decir, uno crea, digamos, lo que es la copa en sí, donde se continúa el verbo. Otro realiza el soporte. Y finalmente, el más atrasado dentro de la escala evolutiva de valores psicológicos está creando la base, está creando un cuerpo físico. Todo se puede interpretar espiritual, atma, buddhi y manas. Y la esfera de cristal de roca significaba la mente del hombre cuando estaba plenamente desarrollada. Pero en los misterios atlantes, cuando realmente existía un misterio iniciático, encima de esta semiesfera de cristal de roca tallada por métodos desconocidos todavía por los seres humanos, encima de esta semiesfera de cristal de roca estaba una esfera de oro maciza que se mantenía por levitación, por el control ejercido por los ángeles. La levitación siempre es el poder que tiene el hombre sobre la ley de gravitación. Y la ley de gravitación es una particularidad de la materia, es decir, de los ángeles inferiores, de la sustancia de los 3 mundos, de los más inferiores. Cuando estaba la congregación de participantes en el misterio y había unción, devoción, entusiasmo y comprensión, entonces a cierto mantra específico la levitación dejaba al poder a la antigravitación y a la gravitación perfecta y descendía
la esfera, esa esfera de oro macizo, dentro de la copa. Entonces la copa brillaba en todo su esplendor. Y cada uno de los rayos que surgían por irradiación eran devas. Los devas que crean la luz, que crean el aire, que crean todos los elementos físicos conocidos, participaban en los misterios. Y aquí, no sé si ustedes se darán cuenta, se está realizando un misterio. ¿Cómo creen ustedes que puede llegar el voto a ustedes? Existe una participación dérica en el ambiente que permite que mi palabra física llegue a ustedes. La telepatía es el agente que utilizan los ángeles agnisfáticas del plano mental para llevar a través del éter los pensamientos de unas personas hacia otras. Es decir, que el Deva participa en todo y en todas direcciones y en todos momentos en la vida de la naturaleza. El crecimiento de una planta, por ejemplo, es un misterio. Todo cuanto existe realmente es un misterio. Como el Santo Grial es un misterio, pero una vez ves lo fundamental del misterio, cuando el misterio se ha convertido en objetivo y comprensible, deja de ser un misterio. Lo sobrenatural es solamente la falta de información científica de los hechos. Y todo cuanto estamos realizando aquí es una participación nuestra con los devas, con los ángeles, en ciertas direcciones. El misterio del crecimiento de una planta es idéntico a como un elemental físico, utilizando la fuerza de los átomos permanentes del hombre, físicos, emocionales y mentales, está creando un cuerpo a la imagen y semejanza del ego que está encarnando. Y esto lo hemos dicho muchas veces aquí. Hemos explicado paso por paso lo que significa el cuerpo físico, lo que significa el cuerpo emocional, el cuerpo astral, lo que significa la mente. Y hemos hablado también, ¿por qué no?, del verbo. Precisamente, prefiero siempre hablar del verbo hacia la moneda que del verbo hacia el cuerpo de misterios menores. Porque cuando existe una explicación no científica, muy intuitiva, muy abstracta, muy aparentemente lejana, acerca del verbo, automáticamente el verbo de todos ustedes responde. Y eso es algo que ustedes podrían comprobar. Una cosa es hablar académicamente, científicamente, de lo que significa la estructura humana. Y otra cosa es hablar de lo que constituye la causa de todo esto. La causa de invocación de estas fuerzas elementales que han creado los cuerpos, a través de los cuales nos estamos manifestando. Y todo ese proceso se va llevando a cabo por un proceso místico, precisamente, a través de una serie de relaciones entre nosotros y la naturaleza a través de los devas. Aclara más, completa más. No, por lo que estaba diciendo, entonces parece que antes ha habido una mayor comunicación de los devas con los hombres. La pregunta es por qué ahora no lo hay tanto. Sí que existe, lo que no somos conscientes. La mayor introducción de devas al plano físico fue cuando se inventó la electricidad, es decir, cuando se descubrió el mecanismo de la electricidad, cuando Edison se dio cuenta de que a través de un conducto positivo y negativo dentro de una esfera vacía con filamentos metálicos se podía producir el fenómeno de la luz. Y es un fenómeno débico, como el que utilizaban los transmutadores alquímicos de la Edad Media, que a través de ciertos conocimientos esotéricos podían transformar los metales viles en oro. Pero
si conocemos algo de química y si conocemos el valor de los elementos, es decir, de los elementos que constituyen todos los elementos químicos, digamos, que constituyen la vida de la naturaleza, nos damos cuenta de que es posible realizarlo. Por ejemplo, el mercurio y el oro están casi 79-80 protones. O por ejemplo el platino, que está en una escala superior. Pero como el platino es más caro que el oro, no interesa. Teniendo como tiene 76 protones y 76 electrones de 79 que tiene el oro. Entonces, debe existir forzosamente un elemento universal, sintético, que pueda disasociar a voluntad cualquier grupo de elementos químicos para constituir otros. A partir del mercurio el hombre fabricó oro, pero era más caro el procedimiento que comprar el oro. Se nos dice que existe un metal especial que esotéricamente se llama el león amarillo, que con una pequeñísima cantidad sobre el plomo lo puede convertir en oro, o con el hierro. Y creo que muchos de ustedes habrán visto en la televisión un tal conde de San Germán, así se hacía llamar, que ante las cámaras fabricó oro a partir del plomo. Pero la transmutación alquímica verdadera no es transformar un elemento de cobre, por ejemplo, o de plomo en oro, sino convertirte en oro el plomo de la conciencia escasa de vibraciones superiores que todos poseemos. Que es la clave del Santo Grial, precisamente. La búsqueda del verbo a partir del yo superior es la base de la verdadera transmutación. Hablamos solamente en términos comprensibles acerca de cómo un misterio puede revelarse. Entonces, sabemos que cuando se llega al átomo de hidrógeno, aquí hay un misterio, hay un protón en el núcleo y un electrón oscilante. Es el elemento químico conocido más sutil, más ligero. Es la base de la química moderna. Pero si examinamos el átomo de hidrógeno en forma clarividente, veremos que existen 18 partículas más pequeñas que esotéricamente toman el nombre de anus. Y estos anus son el verdadero milagro, porque son débicos. Es decir, que cuando se llega al átomo de hidrógeno, ya hablaremos más extensamente sobre este misterio, existen 9 cuerpos positivos y 9 cuerpos negativos, actuando en forma sintónica. Si se examina un anú o átomo eutérrimo, se ve como un corazón palpitante. Un lado es positivo y el otro es negativo, pero en el centro del propio anú o átomo eutérrimo hay un pequeño punto vibrante. Es el mismo que produce la luz cuando un cabo positivo y otro cabo negativo se encuentran. No hay un rechazo, hay un equilibrio. Y el mismo equilibrio que existe en el corazón de un átomo eutérrimo es un Dios. Es esta pequeña luz. Entonces, el Deva preside todo misterio de la naturaleza. Y nosotros estamos viviendo indiferentes a la fuerza de Dios. Y no obstante, nuestro cuerpo ha sido creado por los Devas, o por los ángeles, como ustedes lo prefieran. Nuestras emociones son angélicas, el deseo es angélico, aunque inferior todavía. Y la mente también es un contenido débico. Y si fuésemos analizando el misterio, veríamos que todos los planos del universo están regidos por arcángeles.
que cada subplano del universo está regido por ángeles, que los ángeles controlan los reinos, las razas y las especies vivientes, y todo es dinámico. Es decir, que todo está ante nuestra panorámica. Solamente hay que abrir los ojos para ver y los oídos para oír. Se debe provocar contacto con los dedos. Cuando estamos pensando, hay devas que nos obligan a pensar. Y hemos hablado aquí muchas veces acerca de los egregores. Un egregor es una fuerza elemental que inicialmente fue un pensamiento o un deseo del hombre. Si el deseo es mantenido, se convierte en un hábito. Y el hábito es un elemental, es una fuerza débil, que a veces tiene más poder que nuestra propia voluntad. Es decir, que si vamos analizando concretamente todo cuanto tenemos a nuestro alrededor, cuánto poseemos internamente y lo mucho que nos falta por aquí, nos daremos cuenta que el contacto ético se hace imprescindible para el hombre moderno, ya sea a partir de la base química del universo, ya sea para contactar los grandes arcángeles del sistema, o los grandes Mahadevas o grandes Pitris. Todo es angélico, y la evolución humana y la evolución débica marchan paralelamente, pero marchan de una manera que en determinado punto tendrán que reunirse. Y entonces surgirá un elemento nuevo en la vida de la naturaleza. Existirá el ser andrógeno, mitad hombre y mitad ángel. Desaparecerá la raza humana y desaparecerá el mundo débil. Existirá solamente una entidad, la entidad andrógena, la entidad que llevará adelante el proceso en un universo posterior, cuando todo cuanto cree el Señor del universo vendrá revestido de la voluntad. El amor habrá sido trascendido, el amor tal como lo conocemos actualmente, el amor pasional. Y habrá sido la inteligencia también trascendida, existirá la intuición. Entonces el mecanismo humano actual no sirve. Deberá existir una participación activa en misterios superiores. El hombre no puede estar pendiente del sexo. Y el que dice que no está pendiente del sexo dirá una mentira, porque está en la actualidad, está aquí y por doquier. Porque todos estamos presos en el Kurukshetra, del mundo emocional, el mundo psíquico, dominando las sensaciones del elemental físico. Y solamente cuando la mente empieza a dispararse hacia arriba a través de la antakarana, es cuando todo este contenido empieza a ser sometido a la ley del verbo, no a la ley de la sustancia, no a la ley de la materia. Porque el alma en encarnación, el ego, viene a la materia para divinizar la materia, para transfigurarla, para divinizarla. Y lo que hacemos es sentirnos arrastrados por la materia. Y sin embargo, a medida que vayamos estableciendo contacto consciente con los devas, cuando nos hagamos amigos de los devas superiores, entonces todo esto quedará barrido. El conocimiento esotérico cambiará radicalmente. Existirán nuevas formas de apreciación de las cosas. Se desarrollarán poderes psíquicos desconocidos. El hombre perderá peso porque habrá eliminado la gravedad de la sustancia. La levitación es un fenómeno natural, no es un milagro. Y cuando todo esto entre en el campo, no de la metafísica, sino de la física elemental, cuando esto se imparte como estudio en las universidades y en las escuelas de primera enseñanza, el hombre es que habrá dado un gran paso, ya en busca no de los simples verbos, sino de la propia mónada. Yo creo que estamos aquí y ahora para esto.
para preparar el siguiente paso a dar por la humanidad consciente. Y si un gran grupo de seres humanos da este paso, automáticamente seguirán a este compás otros seres humanos, constituyendo un verdadero cuerpo de misterios en conjunto, que atraerá la visión no solamente del logos planetario, sino del propio logos solar. Y ya no sea la simple observación de un maestro para introducirte en unas ramas, sino que el cuerpo de luz establecido por muchos seres humanos conscientes traerá como consecuencia vital el desbordamiento de la gracia de Dios en el hombre. Y estamos siendo observados cósmicamente, permítanme decírselo a ustedes. Y que por lo tanto el carácter del conocimiento esotérico solamente es para darnos cuenta de algo muy esencial, de que el conocimiento no es un fin en sí, sino que es un medio para establecer contacto con los devas y con los seres superiores de la jerarquía. Yo creo que esto del conocimiento de los ángeles, digamos casi el estupor que produce el gobiernos, yo creo que será producido por la forma que nos han enseñado hasta ahora, las formas que les han dado, y creemos que cuando hagamos contacto con ellos será para que los veamos. Creo que aquí está el fallo, digamos, de esta, como si dijéramos, época en la que falta para que otros condicionamientos mentales, no condicionamientos, sino otra forma de pensar y de sentir, hará comprender que no eran así. Los veíamos así porque estábamos incluidos dentro de un aspecto general que nos los ha dado así, naturalmente para decir que he visto un ángel, hay que verlo de esta forma. Nunca pensamos en que una corazonada, algo que nos advierte de un daño, algo que nos hace ver con anticipación alguna cosa, es una llamada que nos ha hecho, pero no ha sido en forma de un ser, pero de las formas. Esto como nos ha enseñado así, como simbólicamente, para que el ser humano de ciertos niveles lo entendiera, pero ahora se ha llegado que ya uno ya es un poco mayor, pero tampoco ha llegado el momento en que pueda saber cómo es de la otra manera, porque yo muchas veces pienso que los iones, cuando se dice que ahora, por ejemplo, con una máquina, solamente manipulándola en una casa que están llorando, se puede hacer reír a la misma persona y se puede hacer llorar a los que están riendo. Esto de cambiar el ambiente, cambiar los iones de un ambiente, la máquina lo hará, pero no deja de ser que se puede construir porque estos iones tienen su vida propia. Pero no pensamos en que veremos un ion como un deva, sino que tiene que ser con manitas, con brazos y con pies. Estos conceptos costarán mucho para modularlos, porque tampoco hay las palabras adecuadas, creo yo, no es así. Sí, estos iones pueden considerarse también como los mensajeros. Sí. No la olviden, misma gravedad del ambiente. Sí, exacto. No olviden ustedes que venimos en un aspecto angélico muy condicionados por la enseñanza religiosa a través del tiempo, que ha establecido ángeles con distintas formas descriptivas solamente en el ámbito místico de las religiones, cuando el ángel abarca todo. Es decir, que no podemos decir que existen ángeles solamente en las liturgias religiosas, sino que cualquier acto de la naturaleza es una liturgia. Y aquí, sin darnos cuenta, estamos celebrando una liturgia. Luego existen ángeles aquí. La voz es angélica. Y hay una gran responsabilidad en la voz. Porque, tal como decía Cristo, siempre tiene que ver con los devas. En el día del juicio, siempre simbólicamente, os serán tenidas en cuenta incluso las palabras inútiles. Ya no las palabras, digamos, ofensivas, hirientes o mortificantes, sino las palabras dichas sin ton ni son, sin propósito, hablar por hablar. Porque existe una ley angélica que es la ley de economía de fuerzas, que sigue el logos en su intensidad, en la estructuración de su universo. Pero si decimos por aquí que estamos llenos de ángeles y no los vemos, diremos, pero tampoco vemos el aire, y el aire está descompuesto en oxígeno y nitrógeno, constituido por elementos químicos. Luego, participación de Anus
y de puntos brillantes que son los devas. Y al respirar, junto con el ambiente, respiramos una atmósfera cargada de prana que surge del corazón del sol. Y este prana es angélico también. Estamos tan unidos a los ángeles como los nervios y la sangre. No podemos disasociar nuestra conciencia del mundo angélico. Cuando se establece, por ejemplo, un ritmo de quietud, podemos decir que existen ángeles de superior gradación o estereografía, cuya misión es convertir el ambiente en la luz del silencio, de la misma manera que Edison comprendió que la unificación de dos principios aparentemente antagónicos daba como consecuencia la luz. Y uno de los mejores karmas de la humanidad es la luz, porque por primera vez el hombre se da cuenta de lo que es luz en un sentido completamente espiritual, la electricidad. Y la electricidad constituye un misterio angélico. Pueden suponer, utilizando la imaginación, aunque sea solamente a vía de hipótesis, que existen devas inferiores y devas superiores, y que en su interacción y equilibrio constituyen la luz, la electricidad que conocemos. Siempre hay que analizar las cosas más grandes a través de la analogía. Habida cuenta de que somos unos misterios menores en comparación con el misterio mayor que es el globo solar, hay que darse cuenta que el logos también está asistido por ángeles. ¿Acaso los señores del karma no son 4 ángeles? Cada cual con su propia misión establecida de ser y de realizar. ¿Acaso no el propio hombre no se sujeta a la ley, el lobo solar también, a la ley del karma, a la ley del renacimiento? ¿Por qué? Porque existe el ajustador cósmico del destino. Y cuando se establece la relación cósmica de los señores del karma con la voluntad, la intención de un señor de un universo de manifestarse, automáticamente el punto del logos lleva un punto de electricidad positiva y los señores del karma electricidad negativa, como consecuencia de la luz del universo, con todas sus leyes y principios. Como veis, todo es científico. Solamente hay que darse cuenta de que todo es científico. Y cuando hablamos del Santo Grial, vemos la importancia que tiene. Los mitos y la tradición, cuando se hacen científicos, cuando entran en el campo de la comprensión intelectual, dejan de ser misterios. Se convierten en hechos vivenciales. Que claro, si todo cuanto hemos estado explicando aquí constituye solamente una adquisición de conocimientos, no tiene ninguna realidad práctica para nosotros. Ahora, si nos damos cuenta de que como seres humanos no nos comportamos correctamente en el ambiente social, puede cambiar mucho la cosa entonces. Podemos aprovechar algunos de esos conocimientos, por ejemplo, el de que nos sentimos ligados, aprisionados, condicionados por 3 formas elementales a los cuales estamos apegados. A esos elementales del cuerpo, de la emoción y de la mente. Hay que darse cuenta de esto para empezar a trabajar. No hay más yoga ni más meditación que darse cuenta de que siempre estamos siguiendo una dirección que no es la nuestra, y que por lo tanto, si nuestra voluntad es buscar rectamente el camino que conduce a la casa del Padre, y al propio tiempo somos conscientes de que los elementales, que los señores de la necesidad, los que crearon cáliz, que están llevándonos por gravitación hacia abajo, yo creo que existe una lucha, es la lucha del discípulo. Y hemos venido a luchar con esto, porque nuestra lucha ennoblece a los elementales.
yendo más al fondo de la cuestión, han llegado a interpretar alguna vez que nuestra alma está tratando de divinizar a esos elementales, ayudar a sus devas inferiores y convertirlos en superiores en virtud de la ley de redención de la substancia. Entonces se abre para nosotros otro campo de responsabilidad. No ya al simple vivir en la sociedad como los ciudadanos, como decimos siempre, sino saber que de la responsabilidad del trabajo existe la posibilidad de redención de estos seres que nos han construido los cuerpos, y que en relación con ellos somos los logos, y que por lo tanto el logos nunca debe ser menor que el universo que ha creado. A Krishna siempre tiene que ser superior que a Arjuna, y Arjuna siempre es el aspecto inferior, siendo Krishna la llamada hacia lo alto. Pues no lo sé porque aparte del descubrimiento de la cámara Kirlian, pues los investigadores de la Unión Soviética, no creo que se haya avanzado mucho en el terreno de comprobación de lo que existe más allá del cuerpo físico. Esotéricamente sabemos que existe el aura etérica del ser humano y que el aura es una propagación del ser al exterior. Es como la luz, se extiende. Pero hay que darse cuenta también de que es un proceso y que este proceso mancomunado con el tiempo debe llevarnos a descubrir las causas que producen los efectos. Es la concatenación perfecta y consciente de causas y efectos lo que conduce a la comprensión espiritual. Por ejemplo, la lógica es interesante y hay que aplicar la lógica al discernimiento hasta llegar a un punto en que el discernimiento ha ido progresando por estratificación de capas y se ha convertido en intuición. Y entonces la intuición se ha convertido en el devenir de nuestra vida. La mente, tal como la conocemos, ha desaparecido. Podríamos decir, hablando de forma simbólica, que los ángeles superiores se han introducido en la mente, la han deificado. Y la deificación, la divinización de la mente constituye el punto máximo de extensión hacia arriba del antakarana. Entonces el verbo se convierte en algo objetivo desde el punto de vista esotérico. Ya no es una promesa ni una esperanza, es una realidad. Y a partir de esta realidad, el concepto karma, el concepto reencarnación, el concepto hijos de la necesidad, el concepto de elementales, el concepto dédico en toda su extensión, cambia radicalmente. Es otra cosa. Es otra participación. Estoy leyendo y por un momento me da la impresión de que he perdido de pista al hombre. ¿A quién? Al hombre, le he perdido la pista. El hombre. Sí, porque si a nivel del cambio, a nivel mental, astral y físico, pues somos una consecuencia de todas las bondades y potencias activas del mundo délico que están en la máquina de Santiago. Por esa analogía me cabe pensar que a nivel público, a nivel átmico, a nivel humanas, pasa exactamente lo mismo, pero obviamente con una categoría de más exaltados arcángeles. Quiere decir que el verbo, la expresión de la dignidad de esos planos, está también multiplicada por la actividad de esos exaltados arcángeles. Luego el hombre ahí, el hombre con mayúsculas, ahí no deja de ser también una actividad de conciencia délica. Sí. Entonces, si pasamos ya a la mónada no deja de ser una exaltación creadora de Adi, plano Adi. Sí. ¿Dónde está el hombre, pues? El hombre es esto. El hombre es esto, en esencia. Al descender a lo profundo del cáliz es cuando se hace objetivo. Y entonces hay aquello que llamamos el alma en encarnación. Tenemos mónada. Voy a borrar un poquito porque si no nos aclararemos. Y precisamente estas cosas
Siempre hablo en términos de conciencia. Por lo tanto, cuando hablo de esta conciencia aquí, por ejemplo, existe, en este caso lo ponemos de esta manera, existe después el alma, existe después la personalidad, pero todo no es más, esta parte, todo es más que el descendimiento de la mónada a lo más bajo, a la base, a la materia. La mónada antes no llega a ser persona, es mineral, es vegetal, es animal, y cuando llega a cierto punto se convierte en un alma individual. Bien, usted quiere referirse al alma individual. Es que si no existe otra alma, cuando la mónada se ha individualizado, entonces es el alma individual la que siempre tendrá usted, no tendrá otra. Exacto. Bueno, entonces, cuando la mónada desciende, va creando los soportes de la personalidad, de los tres elementales, como hemos dicho. Pero esa parte completamente. Solamente cuando empieza a evolucionar, cuando llega, por ejemplo, a segunda oleada de vida que se define, que desciende otra fuerza de la mónada, entonces existe aquí un punto que ya empieza a ascender. Este es lo que consideramos. El alma, cuando llega, el alma de encarnación, que está encarnada en todo esto, y su virtualidad es establecer contacto con la mónada. Pero el contacto con la mónada es cuando ha vencido todo esto. Hemos estado hablando siempre del alma, siempre todo del hombre. Alma y hombre es la misma cosa. Ahora, usted puede preguntar lo que es lo que es superior, entonces, lo que es el alma solar. Entonces es otra cosa. Es que no, mi pregunta es que yo lo estaba viendo y he llegado a la conclusión de que el hombre en realidad es esencia, y ausencia, y todo esto es conciencia pura. Es la mónada, siempre. Mientras que el mundo bélico es el que se encarga de materializar esa conciencia. Exacto, exacto, siempre. En cualquiera de los planos. En cualquier plano, en cualquier cuerpo hay la sustancia de él. Pero siempre es el hombre, el drama central. Es decir que se sabe que existe un aforismo esotérico que dice la energía sigue al pensamiento. Bien. La energía es Deva, pensamiento es el hombre. El hombre piensa, ¿quién le sigue? El Deva. El hombre crea, el ángel construye. El hombre habla y el Deva escucha. Y de la relación de hablar y escuchar se crean los cuerpos, que no es fácil de explicar, pero que se dan cuenta de que por motivos que no son de caso considerar, la mónada tiene necesidad de adquirir conciencia de su propia divinidad, porque el lobo solar tiene que verse a través de las mónadas, porque está por encima de la materia. Entonces la posibilidad que da a la mónada de encarnar es para que se dé cuenta de la divinidad de la cual procede. Una mónada en el paralítico no tiene conciencia de su divinidad. Tiene conciencia de la divinidad, pero no de la autoindividualidad, por ejemplo, de la divinidad. Entonces tiene necesidad de hacer cuenta. Y entonces al darse cuenta empieza a surgir todo un proceso que tiene que ver con los elementales. Usted sabe que en anteriores cadenas, estamos en la cuarta cadena ahora, en la primera cadena del esquema terrestre del hombre, lo que conocemos como hombre ahora era mineral, elementos minerales, que en la segunda cadena era vegetal, la tercera era animal, y en la cuarta cadena y en la cuarta ronda, el cuarto planeta es hombre. Y todo tiene que ver con el misterio del cuaternario. Pero habría tarde para empezar a hablar del cuaternario, porque hay mucha tela que cortar ahí. Pero lo interesante es darnos cuenta de que existe la mónada o el espíritu, la materia y un vínculo de unión entre la materia y el espíritu. Y esto es el alma en encarnación. Existe un factor que solamente se utiliza en esta cuarta ronda, es el ángel solar. Hablaremos la próxima vez. De la relación que existe entre el alma en encarnación, la mona, personalidad y el ángel solar, como el intermediario cósmico. Que hay que hablar entonces ya del proceso cósmico que trae aquí los ángeles solares proveniendo del plano cósmico.
ya digo, es un poco misterioso para tratarlo rápidamente. Pero siempre es el hombre, siempre. Él piensa, el ángel construye, él siente, los ángeles construyen sus deseos. Él tiene necesidad de expresarse, porque dense cuenta que el hombre tiene que realizar varias cosas. En primer lugar, que como mente debe buscar la verdad. Es su arquetipo mental dentro de un cuerpo de misterios, que cuando llega al cuerpo emocional tiene que desarrollar la bondad, su arquetipo, que es cuando redime a los seres elementales, y cuando llega al cuerpo físico se convierte en belleza. Cuando ha adquirido la belleza del cuerpo físico, la bondad en el cuerpo emocional y la verdad conquistada en el plano mental, entonces desciende rápidamente a través de la iniciación el verbo, es decir, la amor. Porque el verbo siempre representa aquel intermediario cósmico que llamamos ángel solar, hacia el cual hablaremos próximamente. ¿Queda claro? ¿Qué ocurre con los tres elementales en el momento del descenso del verbo? Es desintegrada la materia que los constituye. Quedan purificados, si podemos decirlo así, de su propio karma en relación con el hombre. Quedan, por decirlo de alguna manera, divinizados. Es decir, que cuando el cuerpo causal ha sido expulsado por la unión del fuego de Fuad y el fuego de Kundalini, entonces, al destrozarse el cuerpo causal, sucede algo maravilloso en los tres mundos. Primero, el elemental queda liberado sin pasar por el fenómeno de la muerte del alma en encarnación. El físico, el astral y el emocional constituyen tres elementales, pero sin carga kármica, han redimido la materia. Entonces son entidades débicas sin peso y constituyen elementos para ayudar al mundo en su proceso de perfección, como entidades autoconscientes. Y se nos dice que algunos de tales elementales están siguiendo al hombre desde el principio del tiempo. Se nos dice también, y hay que aceptarlo siempre como una hipótesis, que cuando el hombre sea purificado, se hermana de tal manera con los elementales que han constituido sus colaboradores, que cuando crea el universo constituye el aspecto Padre, Hijo y Espíritu Santo. Siempre en plan de hipótesis, porque esto no lo podemos probar, como tampoco podemos probar que la individualización del hombre data de 18.690 años. ¿Quién puede calcular esto? Yo no puedo. Yo solamente puedo decir lo que está a mi alcance históricamente hablando y que puede recoger mi memoria, ¿verdad? Pues hay que darse cuenta siempre que la vivencia siempre es memoria constante de hechos cada vez mejores, y que naturalmente, si estamos de acuerdo con esta cuestión, no hay que dar grandes discursos esotéricos ni místicos y hacer muchas genuflexiones y gestos extravagantes de yoga para darse cuenta de que si nos comportamos correctamente en la sociedad estamos reestructurando el caos, embelleciéndolo. Estamos demostrando simplemente belleza en las actitudes, sin darse cuenta, belleza en las actitudes, bondad en los contactos y verdad en los razonamientos. Y a partir de aquí, ustedes tienen todo el campo expedito. Buscarán a Dios a través de no importa qué religión, de no importa qué creencia, o de qué sistema más o menos correcto de yoga o de disciplina mental. Pero el hecho es evidente de que ni los gestos yógicos, unas meditaciones trascendentales o no trascendentales, que todo el compuesto psicológico a nuestro alcance, destinado a favorecer el hombre en su aspecto espiritual, que es hecho comercial, no harán nada para mejorar el espíritu del hombre. Solamente lo encadenarán a meras disciplinas. Y existe mejor disciplina que tratando de ser buenos y adoptar la belleza como suprema guía de la actitud y de buscar la verdad en sí. Eso es práctico, ¿verdad? Lo que pasa es que nos resistimos a ser prácticos, ¿verdad?
final están todos de acuerdo.